Bien, chicos, la clase anterior entonces estuvimos revisando este tema, ciclos económicos de la colonización, caña de azúcar y oro. Estuvimos revisando principalmente que se refiere a la perspectiva de que en el siglo XVI, desde que llegaron los brasileños, hubo un interés por la madera. Posteriormente, en este siglo XVI, en la llegada a Brasil, el cultivo de azúcar se da desde las islas del Atlántico, como podemos observar en la imagen, sobre la caña de azúcar en estas naciones, donde va a ser importante principalmente la fuerza de obra o la mano de obra, la fuerza trabajadora de los esclavos, que es lo que vamos a ir puntualizando en esta clase en base a lo que hemos ido tomando en cuenta de los ciclos económicos. Puntualizando esta perspectiva, entonces debemos recordar la visión principal de que en el siglo XVI se dan esta llegada de los cultivos, llega a Brasil desde, no se olviden, llega a Brasil el cultivo de caña de azúcar desde el Atlántico. Y nosotros estábamos puntualizando que principalmente entre 1624 y 1654 se da un hecho histórico importante de la llegada de los holandeses a instalarse en el territorio brasileño, expulsando a los portugueses, donde los portugueses para 1654 toman nuevamente el control de Brasil y expulsan a los holandeses. Dentro de este proceso, todo giraba alrededor de la caña de azúcar, el dominio de este elemento, como el impulso económico más importante de Portugal y de Brasil. Cuando son expulsados los holandeses en 1654, comienza a tener una caída en la economía porque los holandeses tenían todo el conocimiento del cultivo, de la importación, de este proceso de refinamiento del azúcar, entonces comienza a tener una caída. ¿Qué nos faltaba puntualizar? Entonces estamos hablando dentro de este proceso 1654 y el día de hoy vamos a cerrar esta visión enunciando lo que se refiere a los yacimientos de oro. Esto a forma de resumen en base a lo que hemos estado puntualizando, más que un resumen, una introducción a lo que hemos estado visualizando. Por lo tanto, a partir de estos elementos, para 1700, inicios de 1700, el territorio brasileño se descubre yacimientos de oro y diamantes posteriormente, pero principalmente los yacimientos, es decir, lugares donde podemos extraer oro y posteriormente diamantes. Y vuelve a ser Brasil un territorio fundamental, lo que transforma al país a ser un gran productor. No se olviden, en Brasil pasa a ser un gran productor gracias a este impulso económico de los yacimientos de oro y diamantes. Las regiones mineras más relevantes estaban en los siguientes territorios. Vamos a observar en el mapa
Este es un mapa de lo que conformaba o de la conformación previa en la época colonial de el territorio en Brasil. Los territorios más relevantes que tienen que ver directamente con lo referente a la gran producción de oro o de estos yacimientos de oro son el Mato Grosso, Goiás, Bahía y Minas Gerais. Ya vamos a ir puntualizando estos elementos. ¿Qué podemos nosotros visualizar en la imagen? Entonces, son los elementos más importantes que podemos nosotros ir tomando en consideración, que son los o las regiones o los sectores donde se encontraron estos yacimientos. Vamos a anotarlos. Las regiones, estos yacimientos de oro se centraron en las siguientes regiones. Principalmente Minas Gerais, Goiás, el Mato Grosso y Bahía como las más importantes. Pueden ustedes, como les decía, observar en este pequeño mapa de la época colonial brasileña como los elementos más relevantes para tomar en consideración. Entonces, para generar este proceso de extracción minera, era sumamente necesario tener mano de obra, así como para la producción de la caña de azúcar se introdujeron a esclavos, a personas esclavizadas provenientes del África, más aún para la obtención de oro y diamantes, era necesario determinar estos elementos. No se olviden las regiones Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso y Bahía. Pueden observar aquí. Esas son las que estoy enunciando. Bahía, Minas Gerais, Mato Grosso y Goiás. Las regiones más relevantes. No puedo enunciarlo aquí. Pero bueno, las que ustedes están viendo aquí. El Mato Grosso. A ver, les voy marcando. Sin fondo. Mato Grosso. Como las más relevantes. Esas son las regiones que nosotros podemos considerar las más relevantes para tomar en cuenta como aquellas que son las que vamos a puntualizar como las regiones que dieron impulso directamente a la consideración de lo que es la minería. Como ustedes pueden observar en la imagen de la izquierda, así funcionaba este proceso dentro de la minería, donde, si observan, principalmente las personas esclavizadas, los esclavos traídos desde África, fueron principalmente aquellos que representan esta consideración. No olvidarse. Entonces, las que estoy principalmente señalando son las regiones que podemos nosotros considerar como las más relevantes, las dos que están aquí. Goiás, Minas Gerais, Bahía y el Mato Grosso, para puntualizarlo en el mapa, para que tengan en cuenta. La parte, si ustedes se ubican, por ejemplo, parte de Brasil, el mar, la misma consideración, aquí, estaba dividido en esas regiones y cada región tenía un punto relevante, pero sobre todo en la consideración del oro, las que estoy yo puntualizando.
Pese a la administración, control y vigilancia, los comerciantes de este metal querían evadir todo tipo de control y se suscitaron una serie de rebeliones que llevaron a prohibir la circulación de oro en el territorio y se fueron asentando solo en este tipo de regiones. Otras regiones se dedicaban a labores complementarias, como la dotación de alimentos, herramientas, transporte, vestimenta, crianza de personas esclavizadas, y así se formaron clases dominantes, clases sociales dentro de el territorio brasileño. Por lo tanto, ¿cómo se conforman estas clases sociales? Si ustedes observan aquí, cada una de las regiones cumplía una función específica o tenía una función. Las que hemos denunciado, principalmente su función era la minería. Así había sectores para la caña y así había sectores que proporcionaban vestimenta, transporte o la crianza de personas esclavizadas. Tomando en consideración esto, vamos a evidenciar las clases sociales de esta época, dependiendo de la función que cumplían en el territorio. La clase social más alta estaba organizada por las siguientes personas o grupos de personas. Las clases dominantes, que se enriquecían por su actividad económica, eran principalmente los latifundistas y los grandes comerciantes. Y los comerciantes a gran escala. Así como los mineros, pero a gran escala. Comerciantes y mineros a gran escala en esta clase social, en esta primera clase social. En la siguiente clase social, la clase media, esta clase alta, en esta clase media, evidentemente también iban a estar comerciantes de un nivel más bajo. También se encontraban funcionarios públicos y artesanos, pequeños comerciantes, artesanos y funcionarios públicos. Y se organizan, como les decía, si observamos el mapa, dependiendo de la función que cumplan, principalmente ya sea un territorio de cultivo, los dueños de los cultivos serán aquellos que estén en las clases sociales altas. Si estamos cerca del mar, es principalmente el comercio, y ese comercio depende si somos grandes comerciantes de Europa, estaremos en esta clase social. Los latifundistas, ¿alguien comprende la palabra latifundio, latifundista? ¿Qué quiere decir? Podría ser como fundadores o algo así. No, ¿qué es un latifundista? Un latifundio. No fundador, sino latifundio, búsquenlo hasta poner la última clase. Finalmente. Explotación agraria de grandes dimensiones. Perdón, de nuevo. Es una explotación agraria de grandes dimensiones. Ya, explotación agraria de grandes dimensiones, es decir, conforma una hacienda, una plantación donde existe plantaciones extensas de un producto, a eso llamamos latifundio. Y un latifundista es el dueño de ese territorio, de esa hacienda, productora agrícola, que ha sido la conformación principal de los países latinoamericanos. Finalmente, en la clase social más baja están los esclavos, las personas esclavizadas, esclavizados,
esclavizados indígenas y los esclavizados africanos. Entonces, ¿quién trabajaba? Ya sabemos también en el caso del Ecuador cómo funcionaba la hacienda en el Ecuador. Los indígenas trabajaban, se les daba su parcela de tierra a forma de compensación, que en realidad no era ningún tipo de compensación, que se llama guasipongo. Aquí existía una conformación de compra y venta de personas esclavizadas. Y esta conformación de compra y venta, ya vamos a ver en la estructura social cómo se va dando. Ya van ustedes a investigar quiénes son los bandeirantes, que es un proceso propio de esta estructura social y que le permite a las clases sociales tener este dominio. Pero los grupos humanos de las personas esclavizadas dieron impulso económico a Brasil. Las clases sociales de la época colonial de Brasil, por lo tanto, estaban determinadas directamente por la producción, ya sea la minería o la producción agrícola. Por lo tanto, quienes trabajaran ahí y generaran este proceso amplio, eran sumamente necesarios estos grupos sociales. Y de ahí la lucha en contra de la mano de obra esclava. Bien, esto ya cerrando los ciclos económicos de la época colonial que nos faltaba visualizar, y vamos a ver directamente el siguiente tema. Danae, dígame, siguiente tema. López, Danae, ¿está ahí? ¿Me escucha? López, ¿sí? ¿Cuál es el siguiente tema? Revíselo en los temas que tiene del organizador. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se titula el siguiente tema? Y espéreme, necesito lavarme las manos. Vaya, me cuenta. ¿Cuál es el siguiente tema? Y si no, me ayuda Melanie Barreno. ¿Cuál es el siguiente tema? Del organizador gráfico, simplemente después de lo que dice ciclos económicos de la colonización. ¿Qué tema va? ¿Copiaron? ¿Puedo borrar? Un momento más. Claro que sí. Propiamente esta clase es esclavitud, más que una clase social. Podemos decir que existe alta, media y la gente esclavizada. Si algo no se entiende, me preguntan, si algo no se ve correctamente, pero por favor copien porque es una forma en la cual nosotros podemos, desde este proceso brasileño que es mucho más expansivo gracias a los portugueses y la conformación propia del comercio, podemos ir comprendiendo también cómo se fue dando la colonización en los latifundios de nuestros países latinoamericanos, Ecuador y demás, en la conformación propia de estos modelos donde la hacienda, y en el caso de Brasil, la plantación, son el fundamento económico y han sido hasta la actualidad. Ustedes deben haber escuchado, vamos a retomar la perspectiva agraria. ¿Qué quiere decir? Centrarnos en el producto que tiene América Latina, que es principalmente todo lo que genera la tierra y estos modos de producción a través de estos elementos. Bien, ¿encontraron cuál era? Latifundista y mano de obra esclava. Economía, latifundista y mano de obra esclava. Gracias, Mateo. Economía latifundista y mano de obra esclava. ¿Cuál será el objetivo de este tema? A continuación de lo que estamos observando en la pizarra. Examinar la economía latifundista y relacionar este elemento con la mano de obra esclava, de las personas esclavizadas. Vamos, dígame. ¿Puede repetir el objetivo? Examinar la economía latifundista y su relación con la mano de obra. Examinar la economía latifundista y su relación con la mano de obra esclava. Vamos a examinar este elemento, ¿sí? De la economía latifundista y la mano de obra
esclava. ¿De dónde parte este análisis? Pueden observar ustedes en la imagen qué elementos pueden visualizar aquí, qué es evidente dentro de este proceso. No importa lo que dice de fondo, sino son las rutas marítimas que generó este nuevo proceso. Pero observen, Portugal, España. De Portugal salen todos los barcos, todos los procesos de navegación para África. Por este proceso de desviación que nosotros conocemos y esta casualidad, llegan a Brasil. De África y de cada una de sus colonias se van a traer a la fuerza, evidentemente, a personas para que trabajen en este territorio. ¿Con qué objetivo? Principalmente que estas plantaciones o la minería tenga un proceso mucho más rápido, que sea más rápido, eficiente y podamos tener plantaciones con extensiones inmensas, que podamos cultivar rápidamente, que podamos tener este proceso. Ese era el objetivo principal de la mano de obra esclava. No se olviden, estamos en este siguiente tema, economía latifundista, y el objetivo es examinar esta economía latifundista y examinar la mano de obra esclava. Brasil, que fue un territorio, ya sabemos, colonizado por los portugueses en el siglo XVI, los primeros conquistadores y colonos llegaron y se procedió a un proceso que sucede en todos los procesos de colonización y de conquista, la repartición de las tierras. Es decir, que el momento que llegan los portugueses a Brasil, comienza este proceso que ha sido también en nuestros territorios. Llegan los españoles, conquistan, se adueñan y comienzan a repartir las tierras. Repartición de tierras. Dentro de esta repartición de tierras, las primeras localidades comienzan un proceso de desplazamiento de frontera para establecer un considerable número de grandes haciendas o latifundios. A partir de la repartición de las tierras comienzan a darse la separación, la delimitación de los territorios para generar estos latifundios o haciendas. Ya vamos a ver posteriormente la diferencia entre una hacienda y una plantación. Y debemos tener en cuenta los monocultivos y los cultivos múltiples, donde podemos cultivar varias cosas o varios elementos, pero en general estamos hablando de producción netamente agrícola. Dentro de esta consideración, el gran territorio que comprendía la costa brasileña no permitió un control mayormente fuerte o exhaustivo de esta parte, por lo que sabemos llegaron franceses, holandeses, ingleses a tratar de invadir los territorios, a tratar de tomar control. Ya sabemos la inmersión de los holandeses, ya sabemos todos estos elementos a grandes rasgos, hasta que Portugal toma decisión de tener el control mayoritario de estos elementos. Las tierras brasileñas permitieron que la hacienda produjera en gran cantidad los siguientes elementos. Las haciendas, como son el motor principal de la producción y de la economía de la época colonial, por eso se llama economía latifundista, porque el fundamento son las haciendas, producían principalmente tabaco, que ya conocemos, caña de azúcar, que ya hemos hablado, algodón y cacao. Este es el motor principal.
¿Y quién va a dar impulso? Sin quién no podemos pensar esta economía latifundista en cuanto a la mano de obra esclava. ¿Quién va a trabajar las tierras? La necesidad de la mano de obra se volvió cada vez más imperiosa, cada vez había más necesidad para sostener la siembra y para el cuidado de los cultivos, la cosecha, la preparación de la tierra, todos los elementos que tienen que ver propiamente con la agricultura, a gran escala. Las colonias portuguesas debían competir comercialmente con España. Ya sabemos que hay una competencia, entonces depende su nación aliada de tener un impulso económico a gran escala, por lo que se inserta la mano de obra esclava desde África, desde las colonias africanas. Dentro de esta consideración, llegó a Brasil un gran número de personas que dobló el número de colonos. Fue la obra esclava el doble de las personas colonas. La hacienda brasileña se especializó principalmente en el monocultivo, en el cultivo de un solo tipo de plantación. Estas haciendas eran de monocultivo. Es decir, como podemos observar aquí, por ejemplo, si vemos una plantación, caña de azúcar, no existía nada más en ese lugar, únicamente caña de azúcar. Y a eso llamamos plantación, un monocultivo, donde existe solo un tipo de plantación. De este modo, la mano de obra esclava tuvo gran explosión en esta época y comenzó a ser redituable, generó ganancias para las personas que comerciaban con personas esclavizadas. Algunas personas esclavizadas, algunos afrodescendientes, lograron emanciparse, pero en general se pudo mantener un control. Si nosotros vemos el caso del Ecuador y lo que sucede, por ejemplo, en Esmeraldas, es un caso claro y evidente de un grupo social que pudo salir de esta consideración de la esclavitud. Con eso vamos a ir cerrando esta perspectiva, sobre todo de la mano de obra esclava, de las personas esclavizadas traídas de África. No se olviden, estamos hablando principalmente de este grupo social. ¿Qué pasa con los indígenas? Que también fueron mano de obra y vemos en la clase social que pertenecen a las personas esclavizadas. Van ustedes a buscar qué significa o quiénes eran los bandeirantes. Ya les voy a escribir aquí, pero de todos modos, tiene que ver con la mano de obra esclavizada y el impulso económico que tuvo Brasil en la época, en general, el Imperio Portugués en la época colonial. Porque fueron principalmente este impulso del tráfico de personas y vamos a ir puntualizando. Entonces, ¿qué deben ustedes hacer? Un trabajo sencillo. Deben buscar quiénes eran los bandeirantes. ¿Quiénes eran los bandeirantes? Con eso cerramos esta temática.